¿Por qué su mejor producto no se vende como merece? A pesar de toda la calidad y esfuerzo que usted pone en él, ¿por qué dedica tiempo y recursos a publicar en las redes sociales y al final del mes sus ventas siguen sin despegar y el flujo del dinero no mejora? Hay dos errores fundamentales que están deteniendo el crecimiento de muchos negocios como el suyo. El primero es creer que el marketing se limita a crear imágenes bonitas o publicaciones atractivas. El segundo, y es el más crítico, es ignorar cómo funciona realmente la mente de sus clientes cuando decide comprar. No es una elección puramente racional basada en precio o características. Es algo mucho más profundo, impulsado por instintos y emociones que las grandes marcas dominan a la perfección. Permítame contarle la historia de Carlos, un emprendedor como usted. Carlos tenía una pequeña fábrica de muebles de madera en una ciudad de provincia. Sus piezas eran excepcionales, materiales de primera, terminados a mano con dedicación y diseños que duraban años. Los precios eran justos y el servicio al cliente era impecable. Carlos estaba convencido de que su calidad hablaría por sí sola. Durante meses invirtió en fotografías profesionales de sus productos y contrató a una persona para manejar sus cuentas en redes. Las publicaciones lucían espectaculares, muebles bien iluminados, ángulos perfectos. Sin embargo, las consultas eran pocas y las ventas aún menos. Mientras tanto, veía como las grandes marcas de muebles, esas que anuncian en televisión y tienen tiendas en los centros comerciales, se llevaban a sus potenciales clientes. Frustrado, Carlos pensó que el marketing era un gasto inútil y que la gente solo compraba por moda o por precio bajo. Llegó un punto en que las deudas empezaron a acumularse y tuvo que reducir personal. Su negocio excelente estaba en riesgo de cerrar, no por falta de producto bueno, sino porque nadie conocía realmente su valor de la manera que el cerebro humano necesita para elegir. Lo que Carlos no sabía en ese momento es que la mente de sus clientes no estaba comparando especificaciones técnicas. Estaba respondiendo a señales invisibles, emociones de confianza, sensación de estatus, recuerdos positivos y una conexión instintiva de que las marcas globales crean deliberadamente. Historias como la de Carlos se repiten en panaderías artesanales, tiendas de ropa local, servicios técnicos y cientos de pequeños comercios que luchan día a día. Estas empresas tienen productos o servicios superiores, pero pierden la batalla diaria en la mente del consumidor. Y la razón está en la ciencia del neuromarketing, que revela exactamente por qué el cerebro prefiere ciertas marcas por encima de otras, incluso cuando el producto alternativo es mejor en papel. Hola, soy Laura. Después de varios años acompañando a dueños de negocio y empresarios como usted, ayudándoles a aplicar estrategias prácticas que generan resultados reales en ventas y rentabilidad, he visto de primera mano cómo entender estos principios puede cambiar por completo el destino de un negocio. No se trata de trucos mágicos ni de presupuestos millonarios. Se trata de alinear su marca con la forma natural en que la mente humana toma decisiones, y eso es lo que quiero compartir con usted hoy. Los secretos del neuromarketing, la ciencia que explica por qué el cerebro elige ciertas marcas globales y cómo usted puede usar esos mismos principios para hacer que su negocio sea la opción preferida sin gastar de más. ¿Qué es exactamente el neuromarketing? Imagínelo como ponerle una lupa científica a la mente del consumidor. Es la combinación de la neurociencia y las estrategias comerciales que estudia qué sucede dentro del cerebro de una persona cuando ve un anuncio, entra en una tienda o decide comprar algo. Los investigadores usan herramientas para medir actividad cerebral, como qué zonas se activan con placer, confianza o deseo. Y los hallazgos son fascinantes. Alrededor del 95% de las decisiones de compra se toman de forma inconsciente, antes incluso de que la parte racional del cerebro intervenga para justificarlas. El primer secreto es que las emociones mandan. La mente no compra productos, compra sentimientos y experiencias. Las grandes marcas como Coca-Cola no venden solo una bebida azucarada, venden momentos de felicidad, reuniones familiares y alegría. Sus campañas siempre muestran gente sonriente compartiendo porque activan el sistema emocional del cerebro, esa parte que libera sustancias que generan bienestar. Cuando su cliente potencial siente una emoción positiva asociada a su marca, es mucho más probable que elija su producto. Piense en una tienda física tradicional. ¿Por qué algunas tiendas hacen que quiera quedarse más tiempo y comprar más? Porque el ambiente transmite calidez, confianza o emoción. Lo mismo sucede con las marcas. Pregúntese, ¿qué emoción está transmitiendo su negocio? Confianza, innovación, cercanía, familiar, lujo accesible. Identificar eso y comunicarlo consistentemente es el primer paso poderoso y económico que usted puede dar. El segundo secreto tiene que ver con los colores y los estímulos visuales.
El cerebro procesa los colores en fracciones de segundo y asocia cada uno con emociones específicas. El rojo genera energía, urgencia y apetito, por eso lo usa Coca-Cola. El azul transmite confianza y profesionalismo, común en bancos y empresas tecnológicas. Las marcas globales eligen paletas con intención científica. En su caso, como dueño de una pyme, no necesita un equipo de diseñadores caros. Puede revisar los colores de su logo, empaques, publicaciones y sitio web. ¿Están alineados con lo que quiere que sienta su cliente? Por ejemplo, si vende productos naturales o comida saludable, verdes y tonos tierra transmiten frescura y naturalidad. Esta elección simple puede aumentar la atención y el tiempo que la gente dedica a mirar su contenido, lo que se traduce directamente en más oportunidades de venta y mejor retorno de su inversión de publicidad. Tercer secreto, el poder irresistible de las historias. El cerebro humano está cableado para armar las narrativas. Cuando escucha una historia auténtica se libera oxitocina, la hormona de la confianza y el vínculo. Apple cuenta historias de creatividad y rebeldía. Nike de superación y logro personal. No venden solo zapatos o teléfonos, venden una identidad. Usted puede hacer exactamente lo mismo. Cuenta la historia de por qué fundó su negocio. ¿Fue para solucionar un problema que usted mismo vivió? ¿Para mantener una tradición familiar? Compartan sus redes o empaques anécdotas reales de clientes que transformaron su vida con su producto. No se trata de vender directamente, sino de conectar a nivel humano. Los empresarios que aplican esto ven cómo los clientes no solo compran una vez, sino que regresan y recomiendan, reduciendo enormemente el costo de atraer nuevos compradores y mejorar el flujo de caja mes a mes. Cuarto secreto, la prueba social y la familiaridad. El cerebro prefiere lo conocido porque representa seguridad. Las marcas globales invierten en ser vistas en todas partes para crear familiaridad. Además, usamos lo que otros hacen como guía. Si muchos compran algo, debe ser bueno. Esto se llama prueba social. En la práctica para su negocio, recolecte y muestre testimonios reales de clientes satisfechos, con nombres y fotos si es posible. Muestre el número de personas que ya confían en usted. En una tienda física esto sería como tener un libro de visitas abierto. En línea, solo las reseñas y casos de éxito. Cuando los potenciales clientes ven que otros como ellos ya eligieron su marca, la barrera de la desconfianza baja drásticamente. Esto acelera las ventas y crea lealtad, lo que significa ingresos más predecibles y menos esfuerzo constante para captar clientes nuevos. Quinto secreto, la escasez y la urgencia. El cerebro tiene un mecanismo de supervivencia que teme perder oportunidades. Cuando algo es limitado en tiempo o cantidad, se activa una respuesta emocional que impulsa la acción inmediata. Las marcas lo usan con ofertas por tiempo limitado o ediciones especiales. Usted puede aplicarlo con promociones honestas, solo 10 unidades disponibles a este precio, o oferta válida hasta el domingo. No abuse, pero úselo estratégicamente. Verá cómo las ventas se aceleran en esos periodos, ayudando a mejorar su liquidez y a mover inventario de forma inteligente. Todos estos principios no requieren un presupuesto enorme, requieren comprensión y consistencia. Cuando usted aplica neuromarketing, su marca comienza a instalarse en la mente de sus clientes de forma natural. Las personas empiezan a elegirla instintivamente como eligen a las grandes marcas. Imagine por un momento cómo cambiaría su negocio si más clientes sintieran esa conexión emocional inmediata. Menos esfuerzo es convencer, más ventas repetidas, recomendaciones orgánicas y un flujo de caja más saludable. Eso es posible empezando con acciones pequeñas pero enfocadas. En resumen, el neuromarketing nos demuestra que el éxito comercial no es cuestión de suerte ni solo de tener un buen producto, es entender cómo piensa y siente la mente humana y alinear su estrategia con ello. Usted como empresario práctico ya tiene la base, conoce a sus clientes, sabe qué problemas resuelve. Ahora puede dar el siguiente paso comunicándolo de la forma en que el cerebro está preparado para recibirlo. No espere a que una agencia grande le cobre fortunas por conceptos complicados. Usted tiene el poder de implementar estos secretos hoy mismo con lo que ya posee, su historia auténtica, sus clientes reales y una comunicación pensada en emociones. Si este video le ha ayudado a ver el marketing desde una perspectiva más clara y amable, le invito a suscribirse al canal para recibir más consejos prácticos y directos que cumplen implementar en su negocio inmediatamente. Comente abajo cuál de estos secretos cree que podría aplicar primero en su empresa, o cuénteme cuál es el mayor desafío comercial que enfrenta ahora mismo. Me encantará leerlos y responder. Gracias por acompañarme hasta aquí, nos vemos en el próximo video.